quiero hacer un muy pequeñísimo repaso, en general lo hacemos más largo, pero acá vamos a hacerlo breve, acerca de algunas de las diferencias fundamentales entre los abordajes cualitativos y los abordajes cuantitativos de investigación. Y esto tiene que ver con que la primera se centra en la diversidad de tradiciones, campos y correspondientes metodologías al interior de la investigación cualitativa. De manera que es imposible o muy difícil construir un único discurso epistemológico y metodológico cualitativo. Ahora, ¿por qué tenemos tanta diversidad de tradiciones y campos? Porque la investigación cualitativa la atraviesan o la nutre muchos campos y tradiciones científicas en las ciencias sociales y humanas, ¿no? Entre otros, la antropología, la historia, la psicología, la semiología, la sociología. Hoy en día podemos decir que esta disparidad de tradiciones científicas se encuentran bastante entrelazadas desde el punto de vista del trabajo de investigación concreto, empírico, es decir, de cuando nos estamos acercando a la contrastación de la realidad. Porque, no sé, la observación, que parece una técnica paradigmática de la antropología, también la usamos los sociólogos, ¿no? Tal vez de diferente forma. Es decir, cada campo va a construir objetos diferentes porque cada uno observa la realidad desde un nivel diferente, ¿no? Hay modos, estrategias, intereses, tensiones para observar la realidad, y un corpus teórico y preguntas-problema también diferentes. Es decir, podemos compartir el tema, pero muchas veces no compartimos el enfoque. Sin embargo, sí compartimos las técnicas desde la mirada de cada campo disciplinar. Entonces, como les anticipé, vamos a hablar de la observación, que como les digo, aparece muy asociada a la antropología y particularmente a la etnografía, ¿no? Y uno piensa en los antropólogos de principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, con todo el trabajo y el desarrollo que hicieron de la disciplina, sobre todo en el marco de lo que se llamó la cultura, el estudio de las culturas en aquel momento muy diferentes y desconocidas, o parcialmente desconocidas por los investigadores. ¿Cuál sería la peculiaridad de la observación no excluyente en realidad? Que siempre se produce in situ, en el contexto real donde los sujetos desarrollan su acción. De esta manera van a abarcar todo el ambiente, el físico, el social y el cultural. Esto vale decir que donde se produce este acontecimiento, los hechos, que pueden ser en un momento dado o a lo largo de un tiempo más o menos largo de investigación, vamos a tener en cuenta todo el contexto donde esta comunidad o aquellos que conforman nuestra unidad de análisis o sujetos van a estar involucrados. Distintas modalidades podemos encontrar en la observación. Por un lado, según el modo de participación del investigador, es decir, si el investigador es un observador participante o no participante. Esa es como una gran división que ahora vamos a mirar nuevamente, que tiene que ver con el rol del investigador o de la investigadora en la observación. Según los medios utilizados, si es una observación estructurada o no estructurada, esto tiene que ver con si vamos a producir un guión o una guía de observación donde de alguna manera prevemos una sistematización de la observación o de alguna manera una estructura que nos permita seguir una mirada más o menos prevista, de acuerdo a los objetivos planteados en el inicio de la técnica, o va a ser no estructurada, ¿no? Es general la labor de los antropólogos, producir observaciones sin tener una guía prefijada que se puede ir construyendo a lo largo del trabajo, pero no a priori. Tampoco vamos a encontrar situaciones totalmente dicotómicas, es decir, o es totalmente estructurado o es totalmente no estructurada. Eso, como les digo, va a depender de los objetivos y en general está entrelazado, ¿no? Podemos construir un guión, pero a veces ese guión o guía de observación luego tiene que ser transformado, porque una vez en lo que llamamos el campo, encontramos que efectivamente necesita una reestructuración o mirarlo desde otro lado.
Otra posibilidad es según el número de observadores, si se trabaja de manera individual o en grupo, ¿no? En grupos de investigadores o investigadoras, y según el contexto o lugar, el ambiente natural o el ambiente artificial. Acabo de decir que en general es en ambientes naturales, y ese es el gran sentido de la observación, pero también pueden haber situaciones artificiales, ¿no? Creadas ad hoc para observar alguna situación particular, como el modelo de los experimentos que muchas veces hemos visto en la filmografía. Volvemos entonces a la modalidad o el rol que detenta el investigador en la observación. Valle, que es el autor que ustedes tienen para leer, ¿no? Que tiene la dificultad, y lo reconocemos, de que todo el tiempo está citando a otros autores, entonces la lectura a veces no se realiza de manera tan fluida. Para eso les ofrecemos la guía de lectura, ¿no? Que tiene básicamente los puntos centrales que nos interesa que tengan bien claros, así como este video o el teórico en general, va a observar cuáles son los ejes de reflexión sobre la observación que hacen diferentes autores. Estos no son excluyentes entre sí. Entonces se empieza analizando como una primera dicotomía entre lo que es la observación científica y la observación común, basándonos que la observación común es algo que habitualmente todos hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos observando situaciones, contextos. Es más, se dice yo soy muy observador o yo soy poco observadora. En general hay comentarios a ese respecto, mejor que observemos de qué se trata la situación. Es decir, que en nuestra vida cotidiana, sin pensarlo como una actividad preparatorio, tenemos observaciones cotidianamente. En cambio, la observación científica es el traslado de la observación común a un método científico, es decir, que sea orientada y planificada. Ahora lo vamos a ver. Otro eje de reflexión es que esta observación científica tenga una aproximación directa o otras acompañada por otras aproximaciones indirectas. La aproximación directa sería la acción concreta de observar, y las aproximaciones indirectas serían, además de las observaciones, nutrirnos de otros materiales que nos van a ayudar a comprender justamente esa observación, de poder interpretarla, que son, por ejemplo, preguntas, interrogación, documentación. Es muy común que en una situación de observación en un contexto determinado uno pueda establecer algún diálogo, lo que se llama a veces diálogos de pasillo, por decirlo de alguna manera, con algunos de los actores que forman parte de ese contexto que estamos observando. Estas preguntas sirven para, o nos aportan, para contextualizar la observación, y también un poco de historia y de documentación. Esta documentación hablaría de lo que, la historia que tiene esa comunidad, o ese lugar de trabajo, o esa escuela. A veces pensamos que la observación solamente se hace en comunidades específicas, en comunidades indígenas, por ejemplo, o en comunidades muy particulares, sectores vulnerables, o en comunidades psiquiátricas, etc. Pero en realidad también podríamos estar observando una comunidad escolar, un contexto escolar, una situación de aula, de interrelación entre estudiantes y docentes, etc. Y la documentación que nos contextualiza de cuáles son los antecedentes de la situación que observamos, y qué historia podemos conocer al respecto. Y otro eje de reflexión metodológico sobre la observación tiene que ver con si la consideramos una observación exógena o endógena. Exógena refiere efectivamente la observación de una cultura, o un contexto, o una situación que nos es ajeno, ¿no? Por ejemplo, y ahí sí pongo como un caso típico, si uno quisiera observar una comunidad indígena, seguramente los códigos de esa comunidad indígena, su cultura, su forma de relación, de comunicación, etcétera, no sería ajena, ¿no? Es decir, forma parte de una cultura que no es la propia. En cambio, endógena, que le llaman los autores autoobservaciones, mirar, observar contextos, situaciones, hechos que tienen que ver con nuestra
propia cultura, nuestro propio ambiente social o nuestro propio ambiente de trabajo. No sé, se me ocurre como ejemplo pensar si quisiéramos observar la dinámica política de la Facultad de Ciencias Sociales o de la Universidad de Buenos Aires en su conjunto, a través de los centros de estudiantes y las diferentes contiendas electorales, etcétera, seguramente sería como observar nuestra propia cotidianidad, ¿no? En ese sentido sería como una autoobservación, según lo que plantean los autores de referencia. Otro autor que tienen para leer de manera optativa es Ruiz Olabuénaga, que también se dedica a escribir sobre la observación, y menciona, y ahí retomamos lo que veníamos diciendo antes, que la observación común puede transformarse en herramienta de investigación social y en técnica científica de recolección de la información, siempre y cuando la orientemos, la planifiquemos, la controlemos y la relacionemos con proposiciones y teorías sociales, y la sometamos a controles de objetividad y confiabilidad. O sea, orientándola quiere decir que nos proponemos metas, objetivos. Planificándola, bueno, vamos a planificar el acceso al campo, los documentos que vamos a relevar, la información que podemos obtener, inclusive las entrevistas o información que podemos obtener de investigadores claves o actores claves o incluso especialistas sobre el tema. La podemos controlar y relacionarla con proposiciones, en realidad con la teoría, con un bagaje teórico previo, que no necesariamente debe existir, pero que es una posibilidad, y para someterla a controles de objetividad y fiabilidad tenemos algunas instancias que luego vamos a revisar cuando lleguemos específicamente a la unidad de medición, donde vamos a ver la confiabilidad y la validez en las investigaciones sociales, que debe, por un lado, el registro, la constancia de la observación, es decir, todo lo que vayamos trabajando, nuestras notas de campos, grabaciones, filmaciones, documentos deben de estar disponibles para mostrar la confiabilidad de esa investigación, aquellos aspectos que nos llevaron a controlar el sesgo del investigador o de la investigadora, ahora vamos a ver un poquito qué queremos decir con eso, y una cierta orientación teórica, en base a qué escuela de pensamiento, ¿no? A qué lineamiento teórico nos vamos a acercar a la observación. Asimismo, la planificación puede requerir de orientación teórica o no, o es decir, es una decisión del equipo de investigación, si vamos a trabajar con una orientación teórica en particular. Ustedes van a ver en la investigación del preproyecto, que ya desarrollaron el trabajo práctico número 1, así que ya saben de qué se trata. Hay ciertos planteos y proposiciones teóricas sobre la temática. Guía con los aspectos que se desea investigar, esto que les decía recién, una cierta estructuración de la observación a través de guías o guiones de observación. Determinar los instrumentos que vamos a utilizar para el registro de la información, es decir, si vamos a utilizar lo que llamamos notas de campo transcriptas, o también vamos a poder filmar, o vamos a poder grabar, o vamos a poder tomar fotos. A medida que fue pasando el tiempo, cada vez contamos con más recursos tecnológicos, no sé, pensando en los antropólogos del siglo XX, de primera parte del siglo XX, no trabajaban solamente en la mayoría de los casos con fotografía, después empezaron las documentales, ¿no? Pero en principio con fotografía. Hoy disponemos de muchos otros recursos. El tema es si efectivamente los podemos utilizar, es decir, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de filmar, no siempre contamos con esa posibilidad. Y resolver problemas prácticos que tienen que ver con el acceso al lugar, al contexto, a la situación. Es decir, no siempre podemos tener esta posibilidad. Hay una figura que se llama el portero, ¿no? Que es el que nos abre la puerta al territorio, al espacio, a la institución en donde queremos trabajar con la observación, ¿no? Pero bueno, resolver problemas prácticos tiene que ver con esto, asegurarnos la factibilidad de poder ingresar a ese contexto y poder desarrollar nuestro trabajo. Aquí vamos a los roles en la observación. Recién, bueno, antes hablábamos de cómo
eran las modalidades posibles para instrumentar la observación, pero esto va acompañado de una decisión acerca de qué rol vamos a tener en esa observación. Y acá aparece, según la clasificación que toma Valles de Juncker, como dos posturas dicotómicas acerca del rol del investigador. El tipo 1 habla de un completo participante con máxima ocultación de la actividad de observación y alto grado de implicación o participación, y por el otro lado, un completo observador con máxima revelación de la actividad de observación y alto grado de distanciamiento o no participación. Completo participante y mayor ocultación quiere decir estoy en una actividad de observación en la cual puedo ser uno más de los sujetos que estoy observando. Y no estoy diciendo, no estoy declarando en ningún momento que soy un observador. Esto supone que voy a tener que realizar las mismas actividades, o en todo caso, no sé, si hay que aplaudir, aplaudir, o si hay que hacer alguna actividad específica, hacerla, porque estoy en un rol de participante. Esto puede ocurrir en casos, por ejemplo, que uno participe en una marcha, en una actividad al aire libre, pública, o en un festival, en ocasiones que son completamente públicas y que nos integramos en ese ambiente, y que no necesitamos revelar nuestro rol de observador, porque formamos parte de ese contexto, y además seguramente va a ser un contexto que nos integra, ¿no? en una cultura y sociedad de la que formamos parte. Pero también hay todo un debate acerca de, a veces, los investigadores que ingresan a lo que se llaman instituciones totales, instituciones cerradas, o más o menos cerradas, como pueden ser cárceles o psiquiátricos, y para ocultar su actividad de observación, pasan a ser uno más de los que está investigando, ¿no? Esto tiene una discusión ética alrededor, que creo que se ha debatido mucho, y que ha llevado a cierto consenso en torno de que efectivamente la condición de, cuando es necesario, porque estamos en un ambiente no completamente público y abierto, revelemos nuestra condición de observador. Por el contrario, podemos estar en un rol en el cual tomamos distancia de la situación, es decir, del contexto que estamos observando, revelamos que somos un observador y no participamos en absoluto. Esta dicotomía nunca se plantea de esta manera necesariamente, es decir, entre el completo participante y el completo observador podemos encontrar situaciones intermedias, que es lo que suele ocurrir, aparte que vamos a ver que a lo largo de la observación se pueden ir transformando los roles, tanto del observador como la adjudicación de roles que los otros hacen el observador. El tipo 2 sería participante con ocultación parcial y predominio de la participación, o observador como participante con revelación de la actividad de observación y predominio de la observación. En uno predomina la participación, en el otro predomina la observación. Bien, algunas cuestiones que pueden ocurrir en el transcurso del trabajo de campo y en la observación específicamente. El investigador que observa es también observado, sobre todo si ha revelado su condición de observador. Aparte del rol del observador, hay roles que se le adjudican al observador, y unos y otros roles pueden ir cambiando. Esto quiere decir que un investigador o un grupo de investigadores o una investigadora pueden incluso acordar con aquellos, con aquel contexto el que van a observar, o, por ejemplo, en una institución escolar, pueden acordar que su rol es de observador, y todos lo saben, pero se empiezan a adjudicar otros roles diferentes, por ejemplo, no sé, colaboración en alguna actividad. Se me ocurre, ahora hablando de la situación de la educación virtual y todo el debate que esto implica, a veces pueden servir como aporte para resolver problemas tecnológicos u otras cuestiones,
O también, a veces, los investigadores y las investigadoras tienen que llegar a ciertas negociaciones, entre comillas, para poder acceder, ¿no?, a la factibilidad. Bueno, necesitamos que nos ayudes con alguna, no sé, con algún aporte para esto, o que seguramente tiene que ver con dar visibilidad a nuestra problemática, si es un problema de una comunidad o una institución. Pero bueno, como es una situación muy dinámica, estos roles pueden ir cambiando y eso puede originar sesgos en la investigación que ahora vamos a ver. Algunas de las tradiciones sociológicas que conocemos donde la utilización de la observación ha sido muy importante. En la sociología formal de Simek, en la sociología dramatúrgica de Goffman, con la visión escénica y virtualizada de relaciones sociales. De hecho, el trabajo práctico número 2, que ustedes van a comenzar esta semana, hoy es martes, día de teórico, van a ver justamente un texto de Goffman, en realidad fragmentos de un texto de Goffman, para trabajar sobre la observación. Los estudios de la esfera pública de Adler, la autoobservación marco de la sociología fenomenológica de Schutz, y la etnometodología, ¿no?, que son estudios de fenómenos empíricamente observables. Generalización de las observaciones, los temas de validez, que Valles menciona a Denzin en este punto, y desarrolla del capítulo una parte bastante importante sobre Denzin, o sea, sobre la mirada de Denzin, que es un metodólogo muy tradicional de las ciencias sociales, que seguramente lo han visto en método 1 y lo van a seguir viendo. Habla de determinados sesgos que se pueden producir si no se tienen en cuenta algunas cuestiones. Uno es la historia, tener en cuenta la historia, los factores relevantes que ocurrieron antes de la observación y cuyo desconocimiento por parte de la investigadora o el investigador puede llevar a interpretaciones erróneas. Y acá se apoya mucho Denzin en trabajar con documentos y recopilar la historia, es decir, no ir al lugar donde vamos a trabajar en la observación sin conocer previamente de lo que vamos a ver o lo que estamos hablando. Cambios en la perspectiva del investigador, a veces en la antropología se dice convertirse en nativo, es decir, no tomar la distancia necesaria, sino que involucrarse demasiado en la situación o el contexto y perder esta perspectiva en el rol de investigador. Bueno, estoy pensando en un documental muy interesante que se llama El etnógrafo, en el que un etnógrafo inglés, creo, norteamericano, va a estudiar a la comunidad Wichi y se involucra con esta comunidad, bueno, se involucra tanto que finalmente se queda viviendo allí. El documental lo pueden encontrar, seguramente se puede descargar. Si bien, obviamente, cuando ya decide quedarse a vivir, es más, se casa con una miembro de la comunidad, pero él va cambiando su perspectiva, ¿no? Y luego se convierte en uno de los líderes y principales consultores de la comunidad. Y también, y está relacionado también con la historia, las situaciones donde se obtienen las observaciones que no fueron contextualizadas suficientemente, es decir, justamente que no conocemos con profundidad o en la medida en que la información que podamos obtener nos lo permita, este contexto atravesado, que atraviesa la comunidad. Estoy pensando en situaciones de conflicto en una fábrica, por ejemplo, o en cualquier lugar de trabajo, donde tal vez la realidad de la dinámica que vamos a observar no incluía un conflicto ya sea por despidos o por situaciones que tienen que ver con suspensiones o cambio de la dinámica de trabajo, o cualquier cuestión que pudiera vulnerar o alterar la dinámica de trabajo que venía desarrollándose. Bueno, ese cambio de contexto va a significar una situación particular que deberíamos tener en cuenta. Muy bien, ¿cómo registramos la información? Es decir, estamos trabajando con la observación, la diferencia, me atrevo a decir,
no quiere decir con esto que sea la única palabra, que la diferencia entre los sociólogos y los antropólogos es que para nosotros la observación se da un tiempo y en un periodo acotado. En cambio los antropólogos, como es una técnica muy utilizada y que considera muy valiosa para su trabajo de investigación, a lo mejor están muchos años observando una situación, un contexto determinado, ¿no? En general, los sociólogos solemos acotar esto a una actividad concreta, lo que no quiere decir que no volvamos a hacer observación nuevamente en un periodo de investigación. Pero bueno, tenemos que registrar toda esta información que estamos obteniendo. Y aparece el concepto de notas de campo, que en realidad es un concepto muy antiguo y tiene que ver también con la antropología. Y se habla de notas condensadas, expandidas, del diario de campo, de análisis e interpretación, y tienen un distinto nivel de acercamiento y de intervención de la subjetividad o de la interpretación del investigador. Las notas condensadas serían las notas concretas y, digamos, lo más objetivas posible de lo que estamos viendo. Las notas expandidas suponen que el investigador a estas notas condensadas, a lo que observa, le incorpore apreciaciones que le son propias. Las notas del diario de campo suponen hacer un seguimiento a través del tiempo, de los días, o de las horas, o del contexto. Y las notas de análisis e interpretación ya incorpora la perspectiva y la formación específica del investigador, o sea, ya es una instancia posterior. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la observación? En realidad vamos a mencionar solo algunas. La ventaja, o una de las ventajas más significativas, es el hecho que la obtención de la información es de primera mano, es decir, es algo recopilado, recolectado, observado por el equipo, por el investigador o la investigadora. Se pueden seleccionar los casos, o sea, con posibilidades de muestreo, seleccionar los casos que vamos a observar, y se puede seguir estas situaciones o casos a lo largo del tiempo, o en contextos diferentes inclusive. ¿Cuáles son los inconvenientes? Y están bastante relacionados con lo que decíamos antes de los sesgos que se pueden producir en el proceso de la observación o de la investigación, el trabajo de campo. Variabilidad a lo largo del tiempo de observación, o sea, varían las condiciones, el contexto, los sujetos que son observados, el propio investigador. Hay un límite al contenido observable, o sea, comportamientos que no son públicos, no se pueden observar. Falta de equivalencia en la atribución de significado a los comportamientos observables de sociedades o culturas diferentes, ¿no? Por eso los antropólogos trabajaban generando significados a partir del desconocimiento de culturas o sociedades que les eran completamente ajenas, ¿no? O sea, esta falta de equivalencia a observables de sociedades o culturas muy diferentes también puede ser un inconveniente. Bueno, hasta aquí la técnica. Por supuesto que ustedes pueden tener muchas preguntas, inquietudes al respecto, y vamos a habilitar un foro. Bueno, lo voy a abrir yo en realidad en el campus a partir de mañana miércoles, para que ustedes puedan formular preguntas, ya sea de la bibliografía, de la clase, y bueno, lo dejaremos abierto hasta el viernes, para que tengan tiempo de ver el video, de conocerlo, de ir a la bibliografía si les surgen algunas dudas, y después voy a sistematizar la información y la voy a... Y voy a hacerle la devolución de las preguntas, es decir, que la idea de la devolución de sus preguntas tendría que ver con la condensación de esa información que ustedes necesitan, porque muchos van a hacer preguntas que son similares entre sí. Entonces, bueno, realizaremos alguna sistematización al respecto. Bueno, buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.